Buenos días, buenas tardes, buenas noches, profesor, compañeros. Mi grupo va a exponer las normas internacionales de auditoría 520, 530, 540 y 550. Los integrantes son Choque Amani, Choque, Mariluz Stephanie, Hanko Yana, Catherine Lisbeth, Lupo Osorio, Jean-Pierre Ubaldo, mi persona, Quispe Caso Pedro Jesús, y Siles, Quispe Adriana Isabel. Para comenzar, vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre el concepto de qué son las NIA. En sí, las NIAs o normas internacionales de auditoría es un conjunto de reglas que trata de unificar y armonizar las tareas del auditor. Esto con el objetivo de que estas tareas sean homogéneas a nivel global. Las NIAs van a ser emitidas por la Federación Internacional de Contadores o IFAC a través de la Junta Internacional de las Normas de Auditoría y Aseguramiento. Las NIA presentan tres aspectos clave, las cuales serían su estructura, una lista vigente y su aplicación. En la estructura de las NIAs presentan 5 partes, que sería la introducción, el objetivo, definición, requerimiento y guía de aplicación y otros materiales explicados. En la introducción va a ser una explicación de propósito o alcance de la NIA como responsabilidad o relación que tiene con otras NIA. En el objetivo va a ser logrado por el auditor como resultado de cumplir los requerimientos de la NIA. La definición significa atribuido a ciertos términos o propósitos de la NIA. Esto se proporciona para ayudar a la aplicación e interpretación de la NIA. Y en los requerimientos, bosquejas de requerimientos específicos del auditor como requisitos que el auditor debe que seguir. Y guía de aplicación y otros materiales explicados sería la proporción, explicación adicional sobre los requerimientos de una NIA y una guía para llevarlos a cabo. Sería como explicación precisa dónde corresponde o ejemplos que dan. Las 4 NIAs, 520 hasta la 550, van a pertenecer a la NIA sobre las auditorías de información financiera de evidencia. Estas NIAs van a diseñar y van a aplicar un procedimiento de auditoría de estados financieros para así obtener una evidencia, como su mismo nombre lo dice, la cual con el objetivo que le permite alcanzar al auditor una conclusión razonable para dar una base a su opinión. Para saber más sobre esta evidencia o significado o concepto de esta auditoría, podemos ver en la NIA 500. Ahora yo les hablaré sobre la NIA 520, que tiene como nombre Procedimientos Analíticos. El propósito de esta norma internacional de auditoría es establecer normas y proporcionar lineamientos sobre la aplicación de procedimientos analíticos durante una auditoría. El auditor deberá aplicar procedimientos analíticos en las etapas de planeación y de revisión global de la auditoría. En las normas internacionales de auditoría, el término procedimiento analíticos se refiere a la evaluación de información financiera mediante el análisis de relaciones razonables entre los datos financieros y no financieros. El alcance. Esta norma trata del uso por parte del auditor de procedimientos analíticos como procedimientos sustantivos. También aborda las responsabilidades del auditor de aplicar procedimientos analíticos cerca de la fecha de finalización de la auditoría, permitiéndole sacar conclusiones generales sobre los estados financieros. Los objetivos. Los objetivos del auditor son la obtención de evidencia de auditoría relevante y confiable mediante el uso de procedimientos analíticos sustantivos y el diseño y aplicación de los procedimientos analíticos más cerca de la fecha de finalización de la auditoría para que ayuden a sacar una conclusión general sobre los estados financieros. Son consistentes con su conocimiento de la entidad. Los requerimientos. Como primer punto están los procedimientos analíticos sustantivos. Al diseñar y aplicar procedimientos analíticos sustantivos, tanto por sí solos en combinación con pruebas de detalle, el auditor de estados financieros deberá: primero, determinar, utilizando el juicio profesional, la idoneidad de los ciertos procedimientos analíticos sustantivos para ciertas afirmaciones, teniendo en cuenta el riesgo evaluado de incorrección material y las pruebas detalladas si las hubiere. Segundo, evaluar la fiabilidad de los datos teniendo en cuenta la fuente, comparabilidad, naturaleza y relevancia de la información disponible y los controles relacionados con su elaboración, definiendo sus expectativas en cuanto al número o ratio de registro.
Definir las expectativas con respecto a los montos o índices informados y evaluar si esa expectativa es lo suficientemente precisa para identificar errores que podrían conducir a errores materiales en los estados financieros, ya sea solos o en combinación con otros errores. Y por último, cuantificará cualquier diferencia entre las cantidades registradas y los valores esperados que se considera aceptable. Los procedimientos analíticos que facilitan una conclusión global. El auditor diseñará y aplicará en una fecha cercana a la finalización de la auditoría procedimientos que le faciliten alcanzar una conclusión global sobre si los estados financieros son congruentes con su conocimiento de la entidad. Y por último están investigación de los resultados de los procedimientos analíticos. Si los procedimientos analíticos realizados de acuerdo con esta NIA revelan variaciones que son consistentes con otra información relevante o difieren materialmente de los valores esperados, los auditores deberán investigar tales diferencias mediante, primero, interrogar a la dirección y obtener evidencia de auditoría adecuada de la respuesta de la dirección. Y por último, aplicar otros procedimientos según sea necesario. A continuación observaremos la NIA 530. Esta hace referencia al muestreo de auditorías en estadísticas o no estadísticas. Por ello se diseña y selecciona una muestra para evaluar los resultados a través de pruebas de controles y de detalle. Esta NIA complementa la NIA 500 que trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos y así obtener evidencia suficiente y adecuada para llegar a conclusiones razonables y emitir su opinión. Su objetivo es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de que se selecciona en la muestra. Definiciones. Entre ellas está el muestreo de auditoría, que se aplica a los procedimientos de auditoría a un porcentaje inferior del 100% de los elementos de una población relevante para tener la posibilidad de seleccionar y alcanzar conclusiones sobre toda la población. Riesgo de muestreo. Es el riesgo de que la conclusión del auditor basada en una muestra pueda ser distinta a la que se obtendría aplicando el mismo procedimiento a toda la población. El riesgo de muestreo puede llegar a dos conclusiones erróneas: que la prueba de control sean más eficaces de lo que realmente son, o en caso de una prueba de detalle que no existen incorrecciones materiales. Y la segunda, en el caso de una prueba de control, concluir que estos son menos eficaces de lo que realmente son, o en la prueba de detalle que concluir que existen incorrecciones materiales cuando de hecho no existen. El riesgo ajeno de muestreo es el riesgo de que un auditor alcance una conclusión errónea por alguna razón no relacionada con el riesgo de muestreo. Una anomalía se considera una incorrección o desviación que se puede demostrar que no es representativa en incorrecciones o desviaciones de una población. Unidad de muestreo son los elementos individuales que forman parte de una población. El muestreo estadístico tiene como características la selección aleatoria y la teoría de la probabilidad para evaluar sus resultados de muestra. El tipo de muestreo que no presenta estas características se va a considerar como muestreo no estadístico. Estratificación. Son las subpoblaciones que constituyen un grupo de unidades de muestreo con características similares. Incorrección tolerable. Es el importe establecido por el auditor con el objetivo de tener un grado adecuado de seguridad de que las incorrecciones existentes no superan dicho importe. Y por último, el porcentaje de desviación tolerable, que es el porcentaje de desviación de los procedimientos prescritos con el objetivo de obtener un grado adecuado de seguridad real de desviación existente en la población que no supere dicho porcentaje tolerable de desviación. Continuando tenemos la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables de valor razonable y revelaciones relacionadas. El alcance de esta norma nos menciona sobre las responsabilidades que tiene el auditor en relación a las estimaciones contables, incluidas las estimaciones contables de valor razonable a revelar. También incluye requerimientos y orientaciones sobre las incorrecciones en estimaciones contables. El objetivo de esta norma es obtener una auditoría suficiente y adecuada. Las estimaciones contables a valor razonable sean reconocidas o que son reconocidas sean a valores razonables. La información revelada en los estados financieros sea adecuada y entre en contexto con la información presentada. Esta norma nos da 6 definiciones, como es la estimación contable, que vendría a ser el cálculo o una aproximación a falta de datos. 2. La estimación puntual, evidencia obtenida para una evaluación. 3. Incertidumbre de la estimación, que vendría a ser la falta de precisión o el rango de error en nuestra estimación. También tenemos el sesgo de la dirección,
que vendría a ser la falta de neutralidad de la dirección. Estimación puntual de la dirección. Información predeterminada por la dirección. Esto suele pasar cuando la dirección prevé las estimaciones que nos harán falta. Y por último, el desenlace de una estimación contable, que vendría a ser el resultado final de nuestra estimación contable, para así proceder con nuestra auditoría. Norma Internacional de Auditoría 550, partes vinculadas. Primero tenemos el alcance. Trata sobre los compromisos que tiene el auditor en lo que concierne a las relaciones y transacciones con partes vinculadas en una auditoría de estados financieros. Objetivos. Como primer objetivo, la obtención de conocimiento suficiente de las relaciones y transacciones realizadas con las partes vinculadas para poder reconocer los factores de riesgo de fraude que existan y que sean relevantes para la identificación y valoración de riesgos. Y también concluir sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida en si los estados financieros son afectados por dichas relaciones. Segundo objetivo, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si las relaciones y transacciones con las partes vinculadas se han identificado, contabilizado y revelado adecuadamente en los estados financieros. Definiciones. La primera definición, transacción realizada en condiciones de independencia mutua, lo cual significa que una transacción entre las partes interesadas no vinculadas y que actúan de forma independiente entre sí y persiguiendo cada una sus propios intereses. Otra definición, la parte vinculada, una parte que es una parte vinculada tal y como se define en el marco de información financiera aplicable, como podría ser participaciones directas o indirectas en el patrimonio neto, o participaciones directas o indirectas de la entidad en el patrimonio neto de otras entidades. Otra parte, en el caso de que el marco de información financiera aplicable no establezca requerimientos o establezca requerimientos mínimos al respecto, como por ejemplo si una persona u otra entidad que ejerce un control o influencia significativa sobre la entidad que prepara la información financiera, o también otra entidad sobre la cual la entidad que prepara la información financiera ejerce un control o influencia significativa. No obstante, las entidades que están bajo el control común de un Estado no se consideran partes vinculadas, a menos de que realicen transacciones significativas entre sí. Gracias. Para concluir, podemos concluir que los 4 NIAs 520, 530, 540 y 550 nos especifican de cómo el auditor debe sacar una evidencia, ya sea por procedimiento analítico o por muestreo. La cuestión es sacar una conclusión fiable y disminuir los errores por inconsistencia de información de los estados financieros, lo cual provoca fluctuaciones y riesgos. La recomendación que ofrecemos sería que la información sea razonable, efectiva y eficiente. Verificar su fuente, tomar una muestra grande para disminuir los riesgos y permanecer de forma neutral si pertenece a una auditoría dependiente. Eso sería todo. Muchas gracias.